Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Raditz TV. Bueno, como siempre inicio estos vídeos, en las votaciones ganó hablar y debatir un poco sobre los personajes secundarios, su importancia, sus características, etc. Y bueno, esto es lo que vamos a tratar hoy, ¿vale? Bueno, inicio, voy al grano. A ver, en la mayoría de cómics, películas, series, franquicias, etc., siempre tenemos al héroe o protagonista y al villano, enemigo, rival, etc. Entonces, normalmente, estos dos jefes están rodeados de un grupo, pues, de villanos, héroes, compañeros, familiares, etc. Y dentro de este gran número de personajes, nos encontramos con los que son secundarios, los que no tienen tanta importancia, los que quizás mueren temprano, los que salen un poco y luego ya pues quedan como olvidados, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero estos personajes, aunque no lo parezca, tienen un grado importantísimo en muchos aspectos y formas de verlos, ¿vale? Entonces, aquí lo voy a analizar en tres apartados. El primer apartado es el apartado de la libertad de carácter y aspecto, ¿vale? ¿Qué me refiero con esto? Pues que cuando un autor o un director crea un personaje, normalmente el protagonista y el villano principal suele intentar pues que sean perfectamente ¿cómo lo diría yo? Ordenados, de carácter, un poco de aquí, un poco de allí. Intentan crear figuras con las que nos podamos sentir identificados, o que podamos odiar, o que podamos empatizar, ¿vale? O sea, hay una estructura muy bien de esto. Pero los autores, directores, tal, dicen, vale, el protagonista, el villano, pero les coge una paja mental, dicho de forma brusca, y dicen, buah, imagínate que creo un personaje con un carácter, yo qué sé, que hace esto, que hace lo otro. Y entonces es cuando cogen a personajes secundarios y les ponen, les inyectan el toque personal que dicen, va, venga, con este personaje se me va a ir la olla y voy a hacer que sea de esta forma, o voy a hacer que sea de la otra, o voy a... Entonces, en muchas ocasiones, podemos ver a personajes no protagonistas o no villanos principales que tienen unos toques de personalidad, de carácter y de motivación que son una ida de olla, que dices, wow, dices, pero... Y esto a veces es un poco la gracia, el sabor del autor, que no lo va a poner en el protagonista porque quizás es un poco chocante, y decide pues poner ese toque personal o esa creación que tiene con muchas ganas o energía a un secundario. Un ejemplo. Dragon Ball, que ya sabéis que iba a poner este ejemplo, obviamente. Yamcha o Tenshin Han. Son dos personajes que sí, en su momento quizás son semiprotagonistas, pero desgraciadamente con el tiempo pues acaban pues siendo un poco más secundarios. Pero los dos tienen toques bastante... que dan mucho juego. Por ejemplo, Tenshin Han es como muy serio, muy estricto, tiene a la vez una especie de toque de que él es como que no entiende según qué cosas y es muy recto, y a veces es un poco incluso divertido, pero es como muy fuerte con sí mismo de entrenar y tal. Y Yamcha, que Yamcha es brutal, Yamcha es divertido, es mujeriego, a la vez es cuando lucha es muy orgulloso y está por el combate. O sea, no sé, a mí por ejemplo me llama mucho más algo así que no Goku o Vegeta, que son muy estándares, muy... Goku pues mira, se divierte luchando, y Vegeta, pues bueno, quiere superar a Goku y es orgullo y motivación. Que sí, que Vegeta y Goku son dos rivales legendarios y tienen todo mi respeto y mi amor. Pero a veces nos fijamos en personajes así. Lo mismo puedo decir en villanos. Por ejemplo, Zarbon. Zarbon es un gran villano porque él se preocupa por su estética, es presumido, quiere ser guapo, va todo ahí con el pendiente aquí, con una especie de cosas que lleva en los brazos ahí, todo... Pero luego se transforma, pero no quiere que lo vean transformado y se preocupa y wow, y es todo un caos que desgraciadamente es desaprovechado, que si viéramos mucho más de él seguro que nos daría mucha más diversión.
Pero todo este conjunto, ¿vale? A mí, por ejemplo, me llama más Zarbon que no Célula. Aquí seguramente muchos me vais a matar, ¿vale? A ver, Célula, pues un guerrero que quiere ser perfecto y quiere encontrar rivales más fuertes. Que sí, que es retorcido, es orgulloso, pone a prueba a Gohan, pero no sé, a mí como carácter, como personalidad, me queda más Zarbon que no Célula. Y digo Zarbon como puedo decir Rikum. Rikum, un tarado que baila, que hace posturas raras, pero que a la vez es un sádico y un bestia. ¿Veis lo que os decía? O sea, estos personajes que tienen esa mezcla de personalidades y de carácter, muchas veces son los secundarios. Y a mí esto me llama mucho más que no un protagonista que, bueno, que sí, que está bien, pero que no llega más. Otro ejemplo que puedo dar es One Piece. Lo que pasa es que One Piece es un universo de personajes, hay muchísimos, y además hay personajes muy peculiares. Pero, por ejemplo, en One Piece, Mr. Dos Bonkure, ¿vale? El que era subordinado de Crocodile, que luego más adelante lo vemos en Impel Down, etc. Este es brutal también, es un personaje que se le va la olla, tarado, que hace sus ataques recordando sus épocas, memorias del tal, del cual, no sé qué, o sea, es brutal, y pues obviamente es un personaje pues tirando a secundario. Tiene quizás un poco más de importancia, pero no es ni de coña un Mugiwara o no es un... Bueno, quizás con el tiempo lo es, pero no es principal, pero tiene un carácter súper atractivo. Con los cómics americanos podemos ver lo mismo. Por ejemplo, en Spider-Man, yo qué sé, hay quizás algunos villanos, rollo... Bueno, y tampoco villanos, porque hay algunos que son antihéroes, rollo Morbius o Misterio. Bueno, Misterio es más villano, pero que tienen quizás un punto así más de esto. Y luego está, pues, a ver, por ejemplo, Rhino, que es más protagonista o más importante dentro de Spider-Man, pues bueno, un bestia que se va cargando cosas y poco más. Pero hay algunos villanos allí, pues, más interesantes. Batman no lo puedo mencionar porque Batman, todo lo de Batman es oro. O sea, Batman, cada personaje está puntuado con una brutal personalidad y un toque muy bestia. Pero yo qué sé, en Superman, Lex Luthor, bueno, sí, el clásico multimillonario que quiere ser el dueño del mundo. Pero luego está Metalo, que es alguien que tiene el corazón de Kryptonita, que abre y sale Kryptonita, y te emocionas más con él, porque tiene más posibilidades de matar a Superman. No sé si me entendéis un poco por dónde quiero ir, ¿vale? Bueno, y lo mismo está con los diseños. A veces, pues, un protagonista debe tener un diseño, pues, muy estándar o muy de esto, y a veces el autor dice, va, pues ahora se me va a ir la olla y voy a hacer un diseño a un secundario que es una locura de la parra. Y ves el secundario y dices, wow, dices, te queda. Vale, punto 2. Punto 2. El peso de los personajes. Vale. En muchísimas ocasiones, personajes secundarios tienen acciones o tienen momentos que suelen ser muy pesados, que son no pesados en el sentido de castrantes, sino pesados de argumento. Por ejemplo, el ejemplo más fácil de todos. Goku se va a entrenar con Kaito, aprende el Kaioken y vuelve a la Tierra. Pero, ¿por qué va allí? Porque Piccolo lo mata. ¿Y por qué Piccolo lo mata? Porque Raditz está allí y tiene que sacrificarse. Entonces, Raditz es muy importante realmente en este sentido. Y yo he oído muchas veces, bueno, dura 5 capítulos y nada, me han llegado a decir cosas, rollo, es relleno. Dices, bueno, pues quizás gracias a él Goku va al otro mundo, no sé qué, o sea, y acaba siendo secundario Raditz. Raditz en la saga de Célula Freezer, pero gracias a él hay ciertos sucesos que tienen una gran importancia, ¿vale? Otro ejemplo que puedo dar, yo qué sé, en Berserk, no sé si habrá aquí mucho fan de Berserk, en Berserk la banda del halcón, ¿vale? Que es como el inicio de toda la historia. Allí hay personajes que con el tiempo pues acaban siendo un poco olvidados o tirados afuera porque luego Guts va por Griffith y nuevos aliados y tal, pero todo lo sucedido con aquellos personajes, lo que le influyen a Guts, que lo hacen sentir allí como una familia y tal, es fundamental. Y son personajes que quizás no hablan mucho, que no te... pero son fundamentales, son... ¿Vale? Y entonces pasa mucho que en ocasiones, no, este personaje no vale nada, no. Y no, y realmente son personajes que tienen una gran vitalidad y que son partes de la historia, de películas, y tal, muy importantes. Ya, ahora ya no estoy hablando de la banda del halcón, sino en general. O sea, muchísimos personajes provocan muertes, provocan heridas, provocan peleas, que a la larga pues se quedan como una anécdota, pero que gracias a esta anécdota toda la historia se ha desarrollado.
Entonces, tenemos que ver que muchos personajes que quizás no parecen tanto como son, realmente tienen una importancia vital, no lo siguiente. Por ejemplo, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, en la saga de las hormigas quimera, hay un porrón de hormigas quimera, hay muchísimas, muchísimas, pero claro, están las principales, que son la Guardia Real, está Meruem, que es el puto amo, vaya, pero hay muchas más hormigas secundarias que van haciendo cosas, que tienen peleas, la que, por ejemplo, tiene Nen por primera vez, la que tiene el primer combate con Gon, etc. Claro, todas estas van teniendo papeles que desarrollan roles importantes. Entonces, a veces es un poco, y eso lo digo en general, veo mucha gente que tiene quizás la mente un poco limitada, en el sentido de, esto es un secundario, pues a mí dame el protagonista y dame el villano principal. Bueno, pero es que los demás quizás hacen acciones que sin estas acciones y sin estas contribuciones, nada de la historia tendría sentido. O sea, yo pienso que muchas veces los que están ahí más secundarios y más pequeños son los que realmente a veces pueden llegar a iluminar o a dar más fuerza o más juego en las respectivas historias. Y finalmente está el tema de ser icónicos. ¿Qué quiero decir en ser icónicos? Muy sencillo. Tú entras en una tienda de manga, anime, donde sea, y ves un póster con, yo qué sé, con Yusuke de Yu Yu Hakusho contra Sensui. Bueno, sí, típica lucha. Iba a decir Toguro, pero Toguro, tengo que reconocer que Toguro es un villano, es un personaje que ha marcado muchísimo. O sea, Toguro sería rollo Broly, rollo Meruem, rollo quizás el Joker de Batman. Si he hecho un salto muy heavy a los cómics americanos, pues un ejemplo. O sea, Toguro es un personaje muy que nos ha quedado a todos. O sea, no, es un mal ejemplo. Pero Yusuke contra Sensui. Bueno, lo ves, hostia, qué chulo, Sensui, no sé qué, vale. Pero luego ves uno de Kuwabara contra, por ejemplo, pues Byakuya, creo que era, un espíritu demoníaco que sale al principio de la serie, y quizás tienes más una comida de olla, de ostras, este combate al principio de la serie, Kuwabara con su espada, no sé qué, te motiva más. Entras a una tienda y ves a un póster de, por ejemplo, Broly contra Goku, y bueno, pues sí, claro, Broly contra Goku, claro, pues sí, vale, sí, Broly también es el mismo de esto que Toguro, también es un de esto, pero últimamente ya vemos tantos Brolys a todos sitios que bueno. Pero ves un póster, por ejemplo, de Piccolo contra 17, la épica lucha, o de 16 contra Célula en primera forma, y quizás es, ostras, te viene como la nostalgia de este combate que no sé qué, que no sé cuántos. O sea, a veces los personajes no tan importantes nos pueden llegar a dar viajes nostálgicos o nos pueden llegar a teletransportar a momentos o escenas concretas muy épicas, mucho más que a personajes más tópicos. Claro, tú piensas en Dragon Ball y te viene Freezer, Broly, Célula, pero te ponen el combate, por ejemplo, de Tao Pai Pai contra Goku, y es como, hola, Tao Pai Pai, no sé qué, no sé cuántos. Mira, Tao Pai Pai sería otro ejemplo, personaje que en su momento puede ser importante, pues es un villano y tal, y con el tiempo queda pues un poco olvidado. Pero Tao Pai Pai es un poco el tipo de villano que le gusta crear a Akira Toriyama. Un villano cómico, impactante, y a la vez pues que cumpla bien su rol de sádico, de villano, pero divertido. O sea, y no es importante. Y en Dragon Ball tú ves los villanos y te viene Freezer, te viene Piccolo, te viene Célula, pero Tao Pai Pai es un tópico perfecto del tipo de personaje que le gusta crear al autor. Con esto me refiero un poco. En fin, no me enrollo más. Esto es un poco lo que quería pues hacer, expresar un poco mi opinión, porque pienso que muchos personajes secundarios son menospreciados, son incluso despreciados de, esto no vale nada, que... Y no, que realmente, o sea, si tú valoras y quieres a una franquicia, a un cómic, a un, yo qué sé, a una película, tienes que saber que todos los personajes, todos tienen un juego y tienen una especie de personalidad importante. Quizás algunos serán menos que más, pero siempre es bueno analizarse y quedarse con todo, porque no todo es el héroe y el villano, y no todo siempre recae en ellos. Muchas veces hay
personajes detrás que hacen ciertas funciones que son vitales. En fin, aquí me despido. Por los que hayáis aguantado hasta aquí, os voy a dar una sorpresa, y es que en breves voy a hacer un concurso donde habrá un premio en juego, y no digo nada más. Se acerca una época muy concreta, una época de terror, que es Halloween, y va a caer un concurso donde quizás de forma gratuita, participar es totalmente gratis, vais a recibir un premio. Lo dejo ahí por todos los que aguantáis hasta el final, que espero que seáis todos, vaya. Y nada más, aquí me despido. Raditz os quiere y os valora muchísimo. Si me queréis ayudar, suscribiros, os lo agradecería muchísimo. Y de todo corazón, Raditz os desea muy buena vida.